Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos la lección número 9 que lleva como título El hombre, su caída y su redención. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. El hombre es el ser más importante de la creación de Dios y cuenta con un sinnúmero de habilidades y destrezas que lo colocan por encima de todo lo creado. Aun con todo lo que es y el enorme potencial que tiene, también posee una naturaleza caída y pecaminosa que lo aleja de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están alejados de la gloria de Dios. El hombre, a causa del pecado, está bajo condenación y es merecedor de un castigo eterno. Sin embargo, Dios tiene misericordia de él y le provee un plan de redención por el cual puede salvarse y recobrar su posición original ante Dios. La desobediencia del primer Adán causó la caída de todo el género humano, pero la obediencia del segundo, que es Cristo, trajo la salvación a todo aquel que cree en él. Entender nuestro origen y también conocer las manos que nos formaron del polvo hace que valoremos nuestro lugar en los propósitos eternos de Dios. Asimismo, la caída y la degradación humana se nos hacen más claras cuando las observamos a la luz de las Escrituras, al tiempo que nos maravillamos de la provisión redentora. Entonces esta doctrina es fundamental para que podamos nosotros entender el pasado del hombre, su realidad actual y la perspectiva de su eternidad. Punto número 1, su origen, creación directa e inmediata. En el libro de Génesis vemos que el hombre es creación divina e inmediata de Dios, que también fue creado en un estado de inocencia. Esta expresión hace referencia a la manera directa e instantánea de cómo Dios creó al hombre. En la expresión de Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Se resalta en esta expresión que a diferencia de otras criaturas que fueron creadas por la palabra de Dios, el hombre fue creado de una manera distinta. Dice que Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Entonces Dios creó al hombre en forma directa e inmediata, es decir, lo creó personalmente. En la frase hagamos al hombre denota una decisión en la que intervienen las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El resultado es un hombre que a semejanza de Dios posee una naturaleza trinitaria con cuerpo, alma y espíritu, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. El hombre es creación inmediata de Dios en el sentido de que no hubo proceso de selección natural o evolución humana. El ser humano fue creado con el mismo grado de perfección y desarrollo físico y mental que posee hasta el día de hoy. Nunca tuvo nada que ver con simios o primates como algunas teorías lo sostienen. El estado de inocencia.
Según la Biblia, el hombre fue creado en estado de inocencia. No había malicia, no había pecado, no había vergüenza o miedo en él, ni nada negativo que empañara su relación con Dios. Génesis 2:25 nos dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver la caída o la desobediencia del hombre. Dice que el hombre pecó voluntariamente, perdiendo así su estado original. Tal estado de inocencia se perdió una vez que fue consumado el pecado de la desobediencia, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. En Génesis 2:17 Dios les había dicho: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero ellos desobedecieron, y una vez que comieron, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando Dios buscaba al hombre en el Edén, le pregunta: ¿dónde estás tú? Y se descubre en la respuesta de Adán una serie de reacciones que quedan descritas en Génesis 3 del 9 al 12. Vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver que tuvo miedo. Dice que después de haber pecado, cuando el Señor les habla, Adán responde: tuve miedo y me escondí. La conciencia del pecado produce miedo. También vamos a ver que el miedo produce una urgente necesidad de escapar, de buscar una salida. Esa intimidación que se apodera de nuestro ser, lo cual sabemos que no viene de Dios, porque Él nunca intimida, sino que produce paz y tranquilidad. Pero al ellos pecar, la reacción es adversa. Se produce miedo porque hubo una desobediencia. Se quiso hacer la voluntad propia, y cuando esto se intenta, el miedo llega a nuestras vidas, ya que es producto de nuestra caída. Vamos a ver la vergüenza. Cuando la gente es confrontada con su pecado, se esconde de Dios. Vemos que el Señor pregunta: ¿dónde estás tú? Y ellos estaban escondidos porque sentían vergüenza. Dice que actúa de una manera similar a la de Adán y Eva. Sienten vergüenza y tratan de alejarse de la vista de Dios. Una de las cosas que tenemos que estar seguros es que nadie se puede esconder de Dios. El Señor en su amor busca al hombre, no porque éste tenga éxito en esconderse de Él, sino porque Él quiere que el hombre salga del lugar o de la situación en la que se encuentra por causa de la vergüenza que lo tiene alejado de Dios. Vamos a ver también la malicia. Dice que todo se perdió con el pecado y el hombre quedó expuesto al mal. Me escondí porque estaba desnudo, dijo Adán. El estado de inocencia con el que fueron creados se afectó con su caída en la desobediencia. Por primera vez se da cuenta que sus cuerpos estaban desnudos y lo ven con malicia. La mente del hombre quedó afectada por la maldad y su naturaleza se depravó. Por lo tanto, la raza humana experimentaría la inminente inclinación al mal. Otra de las cosas que culpa a otro por su fracaso. Dice Adán: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Como consecuencia de la caída, el hombre se autojustifica y por aún tiende a echarle la culpa de sus errores y de sus fracasos a los demás. Adán se escudó en su mujer y ella a su vez en la serpiente. Incluso en la respuesta de Adán se nota que está haciendo responsable a su creador por haberle dado a la mujer. Definitivamente la inocencia de Adán se perdió.
ahora es un ser incapaz de responder al llamado de Dios y no puede restablecer su comunión con Él. Al igual que Adán, toda la raza humana queda bajo condenación de Dios. Dice la Biblia que todos somos pecadores y no hay justo, ni aun uno. Punto número 3, su redención. La única esperanza de redención está en Jesucristo, el Hijo de Dios. La Escritura nos dice que no existe para el hombre ninguna manera de salir de la condición de pecado y de condenación heredadas por Adán, fuera de la provista por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puede el hombre recuperar su comunión con Dios? ¿O cómo puede llegar a ser de nuevo inocente y santo como en el Edén? Aunque el hombre busca diferentes maneras para alcanzar su propia redención, la Biblia nos dice que no va a poder lograrlo por sí mismo. El Salmo 49 del 6 al 8 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, y ninguno de ellos podrá en gran manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Los delantales de higueras que Adán y Eva se hicieron para cubrirse tipifican aquellos esfuerzos humanos por los cuales el hombre intenta su propia redención y perfección, tales como la ciencia, la religión, las buenas obras y la filosofía. Pero ninguno de estos métodos puede cambiar o puede mejorar la condición del hombre con respecto a Dios. El Creador es el único que puede hacer algo por él. Las túnicas de pieles que el Señor les proveyó en Génesis 3:21 nos dice que y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sí pudieron, estas pieles sí pudieron cubrir la desnudez de Adán y su mujer con eficacia, pues fue Dios quien las hizo. De igual forma, el Padre ha provisto a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo el plan o el método perfecto de salvación por el cual el hombre es limpiado de su pecado, restableciendo así su comunión con Dios. Entonces estas túnicas de pieles que el Señor los vistió implicaban el sacrificio y la sangre de los animales de los cuales fueron tomadas. Dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Jesucristo es la única esperanza de redención para la humanidad, porque el pecado trajo condenación eterna. El precio fue la sangre del Cordero de Dios derramada a favor del pecador. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Su estado final. Hay solo dos destinos: vida eterna o condenación eterna, dependiendo de su aceptación o rechazo a la oferta de la gracia dada por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El estado final del hombre depende de la relación que haya tenido
con su Creador. Y será solamente en estos sentidos la vida eterna o la condenación eterna. La vida eterna consiste en que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Aun cuando el pecado deformó la imagen de Dios en el hombre, no obstante, éste sigue llevando en sí mismo el deseo de vivir por toda la eternidad. Pero este anhelo solo puede ser satisfecho mediante la fe en Jesucristo. No hay otra manera de obtener la vida eterna, solamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. El otro destino es la condenación eterna, y muchos han querido mutilar la revelación divina, negando la realidad de un infierno literal, argumentando que un Dios de amor jamás podría condenar a sus criaturas al infierno. Otros evaden esta realidad diciendo que el infierno está aquí en la tierra y que los sufrimientos que se pueden padecer en este mundo son el único castigo que el hombre sufrirá según su comportamiento. ¿Qué decir también de los que creen que después de la muerte simplemente dejamos de existir? Pero sin embargo, si creemos en la Biblia como la revelación directa de Dios que supera la lógica y la razón, hemos de creer que la Biblia afirma la existencia de un lugar de condenación en donde los pecadores no arrepentidos serán atormentados por toda la eternidad, como dice en Mateo 10:28. No temas a los que matan el cuerpo, más bien el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Lucas 16:24 dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Un lugar de tormento, el infierno. Conclusión. El hombre padece las consecuencias del pecado por la desobediencia de Adán y Eva, y ningún esfuerzo humano podrá sacarle de su condenación. Solo existe un camino, no es tu propio camino. Dice la Biblia: hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Hay un solo camino eficaz de salvación, el cual es Jesucristo. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A los que creen en nuestro Señor Jesucristo les está reservada la vida eterna con Dios en un lugar que Él ha preparado para los redimidos. Pero quienes rehúsan creer ya están condenados en el infierno por la eternidad. Iglesia, hagamos de nuestras vidas un instrumento útil en las manos de Dios, para que por medio de la predicación y el testimonio alcancemos a los pecadores, para que ellos también reciban el regalo de amor que Cristo tiene para ellos. Jesucristo nos dice: iglesia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Que Dios les bendiga.